Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenas tardes, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Siempre es importante aprovechar para explicarle al pueblo venezolano la importancia de todas estas operaciones de emisión de votos que se dieron desde el momento en que se inicia la revolución bolivariana. Estos títulos, bonos de PDVSA que se han venido emitiendo de manera progresiva, que estos bonos 2020 sustituyen vía canje bonos del 2017 que tenían un rendimiento de 5.25% y estos bonos 2020 tenían un rendimiento de 8.5% asociado al 50.1% de las acciones en Citgo. Es importante entonces explicar que todas estas operaciones se hicieron para financiar importantes programas y políticas sociales de inclusión que lograron elevar no solamente el índice de desarrollo humano, sino que sin lugar a duda, y esto es reconocido mundialmente, a Venezuela la reconocieron con premios internacionales importantes por construir mayor cantidad de viviendas en el mundo que ningún otro país, viviendas de interés social, programas de inclusión que sin lugar a duda reivindicaron y dignificaron al pueblo venezolano. Estas operaciones de emisión de bonos 2020 han sido declaradas ilegales por la Asamblea Nacional en desacato. Y es importante decir acá, y voy a leer el artículo 101 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público: las sociedades mercantiles que se crearon de conformidad con la Ley Orgánica de Hidrocarburos quedan exentas del requerimiento de autorización legislativa, siempre y cuando certifique su capacidad de pago mediante emisión de balance de entre los 15 días hábiles siguientes a la terminación del ejercicio económico. De modo que no es verdad, de acuerdo a esta legislación, que se requiera de una autorización del Poder Legislativo para proceder con estos bonos 2020. Pero si esta Asamblea Nacional declaró inválida la emisión de bonos 2020 al indicar que su emisor no contó con la autorización legislativa previa, la pregunta que debe hacerse todo parlamentario y el pueblo venezolano es que ¿por qué el 7 de mayo del 2019, sin discusión en sesión ordinaria, autorizó el pago de intereses de dichos bonos por parte de la Junta Administradora de Citgo, que vencían en abril del 2019 por un monto de 71.6 millones de dólares? ¿Cómo es que es ilegal esta emisión de bonos 2020 y sin embargo, de acuerdo a esto que está aquí, que es público y notorio, ustedes autorizaron el pago de 71.6 millones de dólares? ¿A quiénes le pagaron? ¿Quiénes fueron los gestores de esta Asamblea Nacional en desacato que se reunieron con Francisco Rodríguez, que venía precisamente bregando, apoyando, solicitando de parte de tenedores norteamericanos de esos bonos 2020? Habría que preguntar entonces
a esta bancada quienes se beneficiaron de estas comisiones de un pago que aún ustedes habían dicho que era ilegal la emisión de los bonos 2020. Pero es que además es importante decir que Citgo, y ustedes saben, el pueblo venezolano sabe, que Citgo prácticamente fue expropiada, se apropió esta bancada opositora, esta bancada rastrojera para administrar a Citgo. Ahora resulta que después que pagaron 71.6 millones de dólares, van a ir a un tribunal norteamericano a pedir la nulidad de los bonos 2020. ¿Por qué lo van a hacer? Porque ya pagaron y ahora van a pedir que bloqueen las cuentas para que esos tenedores de bonos puedan demandar a Venezuela, y así ustedes están facilitando la operación de robo y de pillaje más grande que se conoce en la historia de este país por parte de la bancada rastrojera. Ustedes, opositores, son los que están detrás del embargo, de la apropiación y de sobre todo vender un activo tan importante como es Citgo a los intereses de estos tenedores de bonos, que seguramente habrán comisiones muy jugosas que ya se lo deben haber apropiado, como es la costumbre y como es la ética de los que aquí están. Yo creo, pueblo de Venezuela, que aquí en esta Asamblea Nacional, esta dirigencia opositora está impregnada de un malinchismo latinoamericano, porque ellos prefieren entregar Citgo, robarse Citgo, que se puedan atender los niños venezolanos, que ni Argentina ni en Italia ha sido posible operar de trasplante, porque ustedes han impedido, bloqueando las cuentas y apropiándose de los recursos, de los activos del pueblo venezolano. Ese pueblo nos va a jugar, porque ustedes son unos vendepatria, entregados y cipayos. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.